Capítulo 20. Crecimiento espiritual. Si un hombre no ejercita su brazo, no desarrolla músculo. Y si un hombre no ejercita su alma, no adquiere ningún músculo en su alma, ninguna fuerza de carácter, ningún vigor de fibra moral, ni tampoco belleza de crecimiento espiritual. Henry Drummond. Quizá tengas una bonita casa que es hermosa e incluso admirada por quienes pasan por delante y la ven. Las personas ven la casa, pero no ven los cimientos. Sin embargo, los cimientos son la parte más importante de la casa, porque sin ellos, la casa no se mantendría en pie. Muchos cristianos intentan construir una vida que sea poderosa y digna de admirar, pero no han tomado el tiempo para construir unos cimientos fuertes, y su vida se desmorona. Eso es lo que yo hice por muchos años, y lo mismo podría ser el caso para ti. Yo recibí a Cristo como mi Salvador, y comencé de inmediato a intentar hacer buenas obras. Intentaba servir en la iglesia en diversos comités, intentaba ser paciente, intentaba amar a la gente, y muchas otras tareas nobles. En otras palabras, intentaba construir una vida espiritual y mostrar un carácter piadoso, pero no entendía que aún no tenía unos cimientos sólidos. No conocía el amor incondicional de Dios por mí, me sentía culpable y condenada la mayor parte del tiempo. No sabía cómo recibir la misericordia de Dios, no entendía la doctrina de la justicia, y definitivamente sentía que Dios estaba enojado conmigo. No podía experimentar crecimiento espiritual sin el cimiento que necesitaba. He empleado 19 capítulos en este libro para enseñarte cómo estar seguro de que tienes un cimiento sólido en tu propia vida. Y ahora es momento de hablar de construir una vida que glorifique a Dios. Es momento de hablar de crecimiento espiritual. La comprensión de la gracia, el perdón, la misericordia, el amor incondicional de Dios y la doctrina de la justicia por medio de Cristo es el cimiento para todo lo demás en nuestra relación con Dios y el servicio a Él. Debemos estar arraigados profundamente en el amor incondicional de Dios, saber con certidumbre que su actitud hacia nosotros es misericordiosa y tener revelación de quién somos en Cristo. Debemos tener un entendimiento de que somos la justicia de Dios en Cristo y no tener temor a que Dios esté enojado cuando cometamos errores. Cuando esas cosas son hechos establecidos, es natural que tengamos el deseo de seguir adelante para llegar a ser todo lo que Dios quiere que seamos. Tendremos un deseo de crecimiento espiritual. El apóstol Pablo en el libro de Hebreos le dijo al pueblo que era momento de que dejasen atrás las elementales etapas de comienzo en las enseñanzas y las doctrinas de Cristo, y que necesitaban proseguir hacia la madurez espiritual. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Hebreos capítulo 6, versículo 1. Pablo les dijo a los cristianos hebreos que aunque deberían estar enseñando ya a otros, aún necesitaban que alguien les enseñara otra vez los primeros principios de la palabra de Dios. Aparentemente ellos seguían necesitando oír los mismos mensajes una y otra vez sobre cosas fundamentales, y eran incapaces o no estaban dispuestos a proseguir a otras enseñanzas que les ayudarían a construir una vida mediante la cual pudieran glorificar y servir a Dios. En realidad, a estas alturas, ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. Hebreos capítulo 5, versículos del 12 al 13. Les dijo que aún necesitaban la leche de la palabra y no comida sólida.
eran incapaces de manejar la carne de la palabra. ¿Cuál es la carne de la palabra? Yo creo que es enseñanza sobre madurez espiritual, sacrificio, obediencia, una vida sin egoísmo y servicio a Dios y al hombre. Siempre es fácil y agradable oír mensajes sobre el amor de Dios por nosotros y el increíble plan que Él tiene para nuestras vidas. Pero podría no ser tan fácil o agradable oír sobre hacer la voluntad de Dios, aunque eso requiera sacrificio personal. La verdad es que necesitamos ambas cosas a fin de ser creyentes sanos y productivos en Cristo. La palabra de Dios nos alienta y nos consuela. Nos enseña quiénes somos en Cristo y acerca de su increíble gracia, perdón y amor, pero también nos castiga y nos corrige. Cuando Pablo estaba siendo mentor de Timoteo, le dijo que como predicador de la palabra de Dios debía mostrar a las personas en qué aspectos sus vidas eran equivocadas. Debía convencerles, reprenderles y corregirles, advertirles y alentarles. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. ¿Estás bebiendo leche y comiendo carne? La mayoría de las cosas que dije en los primeros 19 capítulos de este libro eran todas ellas muy alentadoras, pero no te estaría dando una imagen completa de la voluntad de Dios para nosotros si no te dijera también que para edificar una vida que glorifique a Dios, tendrás que permitir que la palabra de Dios te corrija y te dirija en todos tus actos. Creo que la leche de la palabra es los mensajes alentadores que todos necesitamos y amamos, y que la carne de la palabra aborda nuestra conducta y madurez espiritual. En realidad, tanto leche como carne son alentadores. Uno nos alienta a tener confianza en nuestra posición como hijos de Dios, y el otro nos alienta a servirle y dar buen fruto para su reino. Como maestra de la palabra de Dios durante 35 años, he sido testigo una y otra vez de las muchas personas que están bastante contentas con recibir la leche de la palabra, pero se ahogan con la carne. Les encanta ser alentados, pero no quieren someterse a la reprensión o la corrección. El resultado es que tienen un cimiento maravilloso, pero nunca pasan a edificar una vida que dé gloria a Dios. Creo que tú estás preparado y dispuesto a avanzar hacia la madurez espiritual. Creo que eres alguien que desea caminar en la voluntad de Dios en todas las cosas. La leche de la palabra nos enseña todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, gratuitamente por su gracia, y que nuestra parte es solo recibir y disfrutar. Al igual que un bebé, solo bebe leche durante un tiempo porque es incapaz de digerir otras cosas. El bebé cristiano necesita esta leche de la palabra de Dios. Sin embargo, si un niño nunca bebiese otra cosa sino leche, nunca llegaría a ser un adulto sano. Necesita leche y carne, y lo mismo necesitamos nosotros como cristianos. El apóstol Pablo dijo que las personas seguían alimentándose de leche porque no eran diestros en la doctrina de la justicia. Hebreos capítulo 5, versículos del 12 al 13. Aún no sabían verdaderamente quiénes eran en Cristo. No entendían que habían sido hechos la justicia de Dios en Cristo, y por tanto, cuando Pablo intentó corregirles con la palabra o confrontar su conducta infantil, ellos respondieron desfavorablemente. No podían recibir corrección mediante la palabra de Dios sin sentirse condenados. Es vital que conozcamos nuestra posición en Cristo, porque si sabemos verdaderamente quiénes somos, entonces cuando la palabra de Dios confronte lo que hacemos, conducta, eso no nos condena. Podemos recibirlo como otro nivel del amor de Dios que nos castiga para nuestro propio bien, cuando la convicción del Espíritu Santo inmediatamente se convierte en condenación en nuestro pensamiento. El proceso de cambio se detiene y no se produce ningún crecimiento espiritual. Debemos ser lo bastante maduros
para saber que el castigo de Dios es una muestra de su amor, de que Él no está dispuesto a dejarnos solos en nuestra condición de pecado. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Dios no busca cambiarnos para que podamos amarle. Su amor es incondicional y no está basado en nuestra conducta, pero nosotros deberíamos buscar cambiar porque le amamos. Dios quiere que demos fruto. Quiere que nuestras vidas añadan valor a las vidas de otras personas y que nuestro ejemplo en el mundo atraiga a las personas al reino de Dios. Yo tengo 4 hijos adultos, y para los años de poner cimientos en su vida, niñez, adolescencia y jóvenes adultos, Dave y yo hicimos todo por ellos. Satisfacíamos todas sus necesidades, les vestimos, educamos, alimentamos, albergamos y amamos con todo nuestro ser. Durante esa época también les enseñamos y les corregimos. Les alentábamos mucho, pero también les corregíamos. Y cualquier padre o madre que no haga eso, en realidad no ama a sus hijos. Les estábamos preparando para una vida que sería agradable y fructífera. A medida que ellos maduraban, comenzaban a hacer cosas por nosotros y también a recibir de nosotros. Y eso hacía que nuestra relación se mantuviese sana. Esa es la progresión natural de la relación, y también debe producirse en nuestra relación con Dios. ¿Estás preparado para madurar y decir a Dios, estoy agradecido porque me amas y aprecio todo lo que has hecho por mí y ahora quiero servirte, quiero hacer cosas por ti, quiero dar buen fruto para ti? ¿Estás listo para pedir a Dios que te moldee a la imagen de Jesucristo y te muestre cómo construir una vida sobre el fundamento que Él te ha dado y que le glorificará? Si tu respuesta es sí, y creo que lo es, necesitarás comenzar a recibir la carne de la palabra de Dios. No todos los cristianos son maduros. Pablo confrontó a los cristianos que no estaban madurando. Él dijo, yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía. Primera de Corintios capítulo 3 versículos del 1 al 2. Pablo habla de 2 tipos de cristianos. El primero es el hombre espiritual que es capaz de examinar, investigar y discernir todas las cosas. Es capaz de discernir rápidamente el bien y el mal y escoger el bien. Entonces Pablo habla del cristiano carnal, que es regenerado en Cristo, es nacido de nuevo, pero aún permanece en la etapa infantil de crecimiento espiritual. Tiene la naturaleza de la carne y sigue la guía de los impulsos comunes. Primera de Corintios capítulo 2 versículos del 14 al 16. Yo desperdicié muchos años de mi experiencia cristiana como creyente carnal e inmadura. Tenía cierto entendimiento de la salvación por gracia, pero en realidad no tenía el fundamento sólido que necesitaba. Después de que Dios me ayudó a construir este fundamento, seguí pasando muchos años en la inmadurez porque no había tomado la decisión de proseguir a la madurez espiritual. No creo que nadie experimente crecimiento espiritual a menos que lo desee verdaderamente. Yo finalmente estaba insatisfecha con mi vida tal como era, y llegué a un punto de crisis en mi caminar con Dios. Algo tenía que cambiar. Había estado recibiendo de Él amor, gracia, misericordia, perdón, ayuda, durante años, pero me preguntaba qué me faltaba. Veía que era momento de que yo devolviese. Necesitaba entregarme a mí misma y todo lo que tenía Él para su uso y su propósito. Cuando lo hice, fue un momento crucial en mi vida espiritual que nunca he lamentado. Me encanta la carta de Pablo a los Efesios. Él establece un firme fundamento empleando los 3 primeros capítulos para decirles a las personas
que Dios les ama y cuál es su herencia en Él. Entonces comienza el capítulo 4 con esta afirmación: Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Obviamente, no era suficiente solo con enseñar a las personas lo que era de ellas en Cristo, sino que también necesitaban que les enseñasen cómo permitir que Jesús brillase por medio de ellas en cada aspecto de su vida cotidiana. Las personas puede que vayan a la iglesia los domingos, pero ¿llevan a Jesús al trabajo el lunes y todos los demás días de la semana? ¿Gobierna la palabra de Dios en su hogar? ¿Llena Él sus pensamientos, palabras y actos? ¿Estás preparado para proseguir a la madurez espiritual? Creo que lo estás. Por tanto, si aún no lo has hecho, pon a Dios en el asiento del conductor de tu vida. Entiende que Dios está más interesado en cambiarte a ti que en cambiar todas tus circunstancias. Pide a Dios que te cambie en cualquier área en la que necesites cambio. Cuando Él comience a hacerlo, no te resistas. Confía en que Él hará la obra y permanece en su reposo. La salvación del alma. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago capítulo 1, versículo 22, RVR 1960. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, nuestro espíritu es salvo o nacido de nuevo, es hecho santo, y Dios viene a morar en nosotros. Nuestra alma, mente, voluntad y emociones sigue necesitando ser renovada. Debe ser entregada a Dios para que Él la use. Si no es así, el mundo nunca verá a Jesús brillar por medio de nosotros. Cuando la palabra de Dios es verdaderamente recibida y se arraiga en nuestros corazones, tiene poder para salvar nuestras almas, como dice Santiago capítulo 1, versículo 21. Debemos amar la palabra y estudiarla, leerla, o escuchar a otra persona enseñarla es bueno, pero insuficiente. Debemos estudiar. Permite que te pregunte osadamente, ¿cuánto tiempo pasas estudiando la palabra por ti mismo? Oro para que sea con frecuencia, porque sin eso habrá muy poco crecimiento. En The Lost Art of Disciple Making, el arte perdido de hacer discípulos, Leroy Eims proporciona una maravillosa imagen de este fenómeno. Una primavera, nuestra familia conducía desde Fort Lauderdale a Tampa, Florida, hasta donde la vista alcanzaba a ver. Los naranjos estaban cargados de frutas. Cuando nos detuvimos para desayunar, pedí jugo de naranja con los huevos revueltos. La camarera dijo: «Lo siento, pero no puedo traerle jugo de naranja porque nuestra máquina se ha roto». Al principio me quedé asombrado. Estábamos rodeados por millones de naranjas, y yo sabía que ellos tenían naranjas en la cocina. Rodajas de naranjas adornaban nuestros platos. ¿Cuál era el problema? No había jugo. Difícilmente. Estábamos rodeados por miles de litros de jugo. El problema era que ellos se habían vuelto dependientes de que la máquina lo sacara. Los cristianos a veces son así. Puede que estén rodeados de Biblias en sus hogares, pero si algo sucediera al servicio de predicación del domingo en la mañana, ellos no tendrían alimento alguno para sus almas. El problema no es una falta de alimento espiritual, sino que muchos cristianos no han crecido lo suficiente para saber cómo obtenerlo por sí mismos. La palabra de Dios es el alimento que nuestro espíritu necesita para mantenerse fuerte y renueva nuestra mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. Cuando aprendemos a pensar correctamente, todas las demás cosas comienzan a ir correctamente. La madurez espiritual no se desarrolla primeramente al tener conocimiento de la palabra de Dios,
sino al aplicarla en la vida cada día y aprender a vivir según sus enseñanzas. Digamos que has estado estudiando lo que dice la palabra de Dios sobre la paciencia y estás de acuerdo con ello, y tienes toda la intención de ser paciente. Ahora digamos que vas a comprar y la cajera donde estás es muy lenta. Es nueva en su trabajo y parece que no sabe cómo manejar la computadora adecuadamente. Tú tienes un poco de prisa y puedes sentir que va apareciendo la impaciencia en tu alma. En ese momento, tienes una decisión que tomar. ¿Te comportarás según la impaciencia que sientes o caminarás en el Espíritu y mostrarás la paciencia que Dios te ha dado? Si muestras paciencia, entonces has ejercitado tu músculo de la paciencia y te has vuelto más fuerte y has glorificado a Dios al decidir representarle bien. Tenemos la palabra de Dios fácilmente disponible para nosotros mediante la asistencia a la iglesia, la radio, la televisión, la internet, CD, DVD, nuestro teléfono y otros aparatos. No tenemos hambre de la palabra de Dios, pero sí necesitamos más personas que se ejerciten regularmente aplicando la palabra a sus vidas. Pablo exhortó a los cristianos a llevar a cabo su salvación con temor y temblor. No quería decir que tuvieran que trabajar por su salvación, sino que deberían trabajar con el Espíritu Santo hacia la madurez espiritual. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Rápidamente, pasa a decirles que no pueden lograrlo por sus propias fuerzas, sino que Dios debe obrar en ellos para lograrlo. Seguir lo que más importa. Las cosas que buscamos o seguimos dicen mucho de nuestro carácter. Se nos dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, su manera de hacer y ser. Mateo capítulo 6, versículo 33. Se nos dice que busquemos la paz, y en mi experiencia he descubierto que la única manera de tener paz es aprender a obedecer enseguida al Espíritu Santo. También se nos dice que busquemos la presencia de Dios, porque es el regalo más precioso que podemos tener. Necesitamos cambios más de lo que necesitamos lo que Él puede hacer por nosotros. Me gusta decir, busca la presencia de Dios, no sus regalos. También se nos dice que busquemos la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Vaya, eso podría sonar un poco temeroso a menos que entendamos que lo que se subraya es la búsqueda. Dios quiere que busquemos la santidad incluso si nunca llegamos al lugar de perfección. Si estamos buscando la santidad, que es otra manera de decir madurez espiritual, eso revela una actitud correcta hacia Dios. Como dije anteriormente en este libro, somos hechos santos por Dios cuando nacemos de nuevo. Tenemos la santidad en nuestro espíritu que Dios espera que manifestemos, pero no será manifestada si somos pasivos. Debemos seguirla. Seguir la santidad es otro modo de decir, lleva a cabo tu salvación con temor y temblor, o prosigamos hacia la madurez espiritual. La cualidad rígida acerca de las vidas religiosas es un resultado de nuestra falta de deseo. La complacencia es un enemigo mortal para todo crecimiento espiritual. Debe estar presente un agudo deseo, o no habrá manifestación alguna de Cristo a su pueblo. A. W. Tozer. Santidad no es seguir un conjunto de normas y regulaciones. Es simplemente y alegremente aprender a seguir la dirección del Espíritu Santo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 14 al 16. Dios nos da la promesa de que debido a que Él es santo y vive en nosotros,
también podemos ser santos en toda nuestra conducta y manera de vivir. Es un proceso que se desarrolla gradualmente a medida que continuamos siguiéndolo en el poder del Espíritu Santo. Jesús no quedará decepcionado en absoluto cuando regrese si no hemos llegado aún, pero sí quiere encontrarnos buscando la santidad. Hacer las obras de Dios. Somos salvos solamente por la fe, y no por obras. Pero Santiago dijo que la fe sin obras está muerta y carece de poder. Santiago capítulo 2, versículos del 14 al 18. La fe necesita obras, actos de obediencia para respaldarla. De otro modo, está privada de poder. Se nos advierte una y otra vez en la Escritura que las obras de nuestra carne no son aceptables a Dios, pero también se nos dice que debemos hacer las obras de Dios. Jesús dijo, «Yo te he glorificado en la tierra, y he llevado a cabo la obra que me encomendaste». Juan capítulo 17, versículo 4. Nuestras obras, obras de la carne, son nuestra energía intentando hacer lo que solo Dios puede hacer, pero las obras de Dios son obras que hacemos según su mandato y solamente por su poder. Deberíamos evitar las obras de la carne como si fuesen una plaga. Cosas como intentar salvarnos a nosotros mismos, hacernos rectos mediante nuestras propias obras, producir buen fruto esforzándonos, conseguir nuestros planes humanos para obtener lo que queremos en lugar de pedírselo a Dios y esperar su manera y su momento. Aunque evitemos las obras de la carne, deberíamos perseguir agresivamente hacer la obra de Dios. Dios quiere que todos obedezcamos su palabra, pero también creo que Él nos da a cada uno una tarea en la vida. A medida que sigamos creciendo en Dios y aprendemos a seguir el liderazgo del Espíritu Santo, aprenderemos cuál es esa tarea. Afortunadamente, no tenemos que competir con nadie, sino que somos libres para ser el individuo único que Dios quiso que fuéramos. La tarea que Dios nos da puede parecer o no espectacular para el mundo, pero es espectacular para Dios. Puede que seas una mamá que está educando a un hijo que hará grandes cosas para Dios, o puede que seas conserje en una escuela y un estupendo ejemplo para los niños de alguien con carácter piadoso. Incluso podría ser una persona muy famosa, pero lo único que realmente importa es si estamos verdaderamente cumpliendo la tarea que Dios nos ha ordenado. Si es así, estamos haciendo las obras de Dios. Hay distintas épocas en nuestra vida, y nuestra tarea puede cambiar a medida que cambian esas épocas. Después de que Dave y yo nos casáramos, pasé muchos años haciendo diversos tipos de trabajo de oficina. Después tuve años de ser una mamá que no trabajaba fuera de casa, y más adelante regresé al trabajo y finalmente comencé un estudio bíblico donde trabajaba. Y eso se desarrolló para convertirse en el ministerio que dirijo actualmente. Todo eso sucedió a lo largo de un período de 47 años. Por tanto, te aliento a entender que lo que estás haciendo ahora es una parte importante de tu vida que deberías aceptar y disfrutar. Cuando las estaciones cambien, pasa a la siguiente tarea que Dios tenga para ti y hazla con prontitud y gozo. ¿Cuál es la señal de la madurez espiritual? Creo que podemos simplificar lo que significa la madurez espiritual diciendo que es amar a las personas del modo en que Dios lo hace. Sobre todo lo que seguimos, deberíamos seguir agresivamente amar verdaderamente a las personas. Ser espiritualmente maduro significa ser semejante a Dios, y Él ama a las personas. El apóstol Pedro nos exhorta a tomar las promesas de Dios y añadir nuestra diligencia empleando todo esfuerzo para ejercitar nuestra fe y desarrollar virtud, excelencia, resolución, energía cristiana, y al ejercitar virtud, desarrollar conocimiento, inteligencia. Pasa a decir que a medida que ejercitamos el conocimiento, desarrollaremos dominio propio,
y al ejercitar dominio propio, desarrollaremos firmeza, paciencia, aguante. Al ejercitar firmeza, desarrollaremos piedad, y al ejercitar piedad, desarrollaremos afecto fraternal, y al ejercitar afecto fraternal, desarrollaremos amor cristiano. Ver 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 7. Vemos que la meta final es el amor cristiano. Parece que debemos ser diligentes y hacer un esfuerzo por seguir creciendo si queremos esperar lograr nuestra meta de aprender a amar como Dios lo hace. También podemos ver, por lo que dice Pedro, que alcanzar esa meta es un proceso que obviamente tomará tiempo. Y no te olvides de disfrutar del viaje. Nuestro viaje con Dios es la parte más emocionante de nuestra vida. ¿Cómo se manifiesta el verdadero amor espiritual? Encontramos la respuesta en 1 de Corintios capítulo 13, versículos del 4 al 8. El amor es paciente. El amor es bondadoso. El amor no es envidioso. El amor no es jactancioso. El amor no es orgulloso. El amor no es rudo. El amor no es egoísta. El amor no se enoja fácilmente. El amor no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo aguanta. El amor siempre crece lo mejor. El amor todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Sé que yo necesito seguir ejercitándome en estas áreas y seguir la santidad. ¿Y tú? Te aliento a que medites en tu conducta y te preguntes delante de Dios en qué áreas podrías necesitar mejorar. Yo sé que podría ser más paciente y menos egoísta, solo por nombrar un par de cosas. Busco esas metas con todo mi corazón, pero nunca me siento condenada cuando no tengo éxito totalmente. Tan solo sigo adelante. No me siento condenada porque tengo un firme fundamento en mi vida, sabiendo que Dios me ama incondicionalmente, ha perdonado todos mis pecados y es misericordioso, y que su gracia, favor y poder inmerecidos están siempre disponibles para mí. Dejo atrás mis errores del pasado y sigo orando y confiando en Dios y esperando verle obrar por medio de mí. Encuentro varias escrituras que me dicen que me examine a mí misma. Eso no significa que deberíamos ser introspectivos en exceso, y tampoco que deberíamos ser críticos con nosotros mismos. Pero echar una sincera mirada a nuestra conducta es sano. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. 1 de Corintios capítulo 11, versículo 31. Examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5. Quizá, si estuviésemos dispuestos a ser más sinceros con nosotros mismos, haríamos progreso más rápidamente en la madurez espiritual. Sigamos el suave impulso del Espíritu Santo con respecto a nuestra conducta, para que no tengamos que ser corregidos con más firmeza por Dios. Dios está más interesado en nuestro crecimiento espiritual de lo que está en nuestra comodidad actual. La persona espiritualmente madura puede examinarse a sí misma sinceramente a la luz de la palabra y no sentirse nunca condenada cuando ve sus errores. En realidad se deleita al verlos, porque sabe que solamente la verdad le hace libre. Sabe que el amor de Dios por él o ella no está basado en su conducta, pero desea mejorar a fin de dar más gloria a Dios. La madurez espiritual no es asistencia a la iglesia, conocimientos de las doctrinas de la iglesia, dar grandes cantidades de dinero a la iglesia, tener una posición en el equipo de liderazgo de la iglesia o estar en un comité de la iglesia. La madurez espiritual no es memorizar escrituras o leer la Biblia entera cada año. Podemos hacer ejercicios religiosos por miles y aún así no ser espiritualmente maduros.
No voy a darte una lista de cosas que hacer a fin de desarrollar madurez espiritual. He compartido la importancia de estudiar la palabra de Dios y tener comunión regular con Él, incluyendo la oración. Pero más allá de eso, lo único que diré es: sigue el liderazgo del Espíritu Santo. Si lo haces, Él te enseñará todo lo que necesitas saber y lo hará de una manera que funcionará perfectamente para ti. Todos hacemos muchas cosas relacionadas con nuestro cristianismo. Asistimos a la iglesia, leemos la Biblia, oramos, leemos libros cristianos y quizá escuchamos la radio cristiana o vemos televisión cristiana. Pero ¿con qué propósito? Hace algún tiempo en el programa The Merv Griffin Show, dice Gary Goldbranson en un artículo en la revista Leadership, el invitado era un culturista. Durante la entrevista, Merv le preguntó: ¿por qué desarrolla esos músculos en particular? El culturista simplemente dio un paso adelante y flexionó una serie de músculos bien definidos desde el pecho hasta la pantorrilla. La audiencia aplaudió. ¿Para qué usa todos esos músculos?, preguntó Merv. De nuevo, el espécimen muscular hizo flexiones y bíceps y tríceps aumentaron hasta proporciones impresionantes. ¿Pero para qué utiliza esos músculos?, insistió Merv. El culturista estaba perplejo, pues no tenía otra respuesta sino mostrar sus bien desarrollados músculos. Eso me recordó que nuestros ejercicios espirituales, estudio de la Biblia, oración, leer libros cristianos y escuchar radio cristiana, tienen también un propósito. Deben fortalecer nuestra capacidad de edificar el reino de Dios, no simplemente mejorar nuestra postura delante de una audiencia que nos admira. Creo que Dios tiene un propósito en todas las cosas que hace, y nosotros también deberíamos ser personas con un propósito cuando estudiemos o escuchemos una predicación, que siempre sea con el propósito de hacer lo que hemos aprendido. Si oímos, pero no hacemos, nos engañamos a nosotros mismos mediante un razonamiento que es contrario a la verdad. Santiago capítulo 1, versículo 22. Dios me ha llamado a ayudar a los creyentes a madurar y a crecer espiritualmente para que puedan ser todo lo que Dios quiere que sean, hacer todo lo que Dios quiere que hagan y tener todo lo que Dios quiere que tengan. Esa es mi tarea. Ningún mensaje por mi parte estaría completo sin alguna enseñanza sobre cómo poner en práctica tu fe en la vida diaria. Quiero que sigas adelante y crezcas, pero no quiero que ni siquiera pienses que Dios está enojado contigo cuando cometes errores. Dios te ama y es paciente y misericordioso. Siempre está ahí para levantarte cuando caigas y ayudarte a comenzar de nuevo en la dirección correcta. Dios nunca tirará la toalla contigo.